Adaptación cultural, específica para español mexicano, México. Imagine la escena. Un hombre elegante desciende de un carruaje lujoso, documentos de divorcio en mano, determinado a terminar un matrimonio que consideraba un error. Pero al entrar en la sala, se congela. La mujer que pretendía abandonar está allí con el vientre redondeado de 7 meses de gestación. El hijo que él nunca supo que existía, crece dentro de ella. En ese momento, todo lo que él planeaba se desmorona. Esta es la historia de Elena Mendoza y Rodrigo Altamirano, una pareja que se casó por conveniencia en las tierras fértiles del Valle de Orizaba, Veracruz, en 1893. Una historia sobre orgullo, abandono, secretos guardados y el momento en que la verdad explota como tormenta de verano, cambiando destinos para siempre. Queridos radioescuchas, sean muy bienvenidos a Amores de Época, donde historias del México de antaño cobran vida y nos hacen reflexionar sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Si ustedes aprecian narrativas emocionantes, ambientadas en nuestro pasado, no dejen de suscribirse al canal. Publicamos historias nuevas todos los días. Antes de continuar, asegúrense de ya estar suscritos al canal y escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video. Ahora, prepárense para conocer a Elena, una joven de 22 años que estaba a punto de enfrentar el momento más difícil de su vida, cuando el hombre que la abandonó regresaría no para reconquistar su corazón, sino para cortar definitivamente los lazos que aún los unían. Elena Mendoza nació en 1871 en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Era hija única de Joaquín Mendoza, un modesto comerciante de abarrotes, y de Amelia Mendoza, una costurera hábil que atendía a las familias más adineradas de la región. La casa donde creció estaba en la calle principal, una construcción sencilla de adobe, con ventanas de madera pintadas de azul deslavado y un pequeño patio donde su madre cultivaba jazmines y albahaca. Desde niña, Elena aprendió el valor del trabajo honesto. Se levantaba antes del sol para ayudar a su padre a abrir la tienda, barría el suelo de tablas anchas, organizaba los sacos de frijol, arroz y harina en los estantes de madera oscura. El olor a café tostado, piloncillo y bacalao seco impregnaba su ropa y sus cabellos castaños, que caían en ondas naturales hasta la cintura. Su madre le enseñó a coser a los 7 años de edad. Sentadas una al lado de la otra, bajo la luz tenue de la lámpara de queroseno, bordaban ajuares para novias, remendaban ropa de hacendados, creaban vestidos elegantes para fiestas religiosas. Amelia tenía manos firmes y mirada atenta, pero era amable al corregir los puntos torcidos de su hija. Siempre decía que una mujer necesitaba tener un oficio porque la vida era incierta y los maridos aún más. Elena creció observando el matrimonio de sus padres. Joaquín era un hombre callado, serio, que llegaba cansado del almacén y se sentaba a la mesa esperando la cena en silencio. Amelia servía la comida, cuidaba la casa, trabajaba hasta tarde en la costura, pero rara vez recibía un elogio o gesto de cariño. Era una unión de respeto mutuo, no de pasión. Elena percibía que su madre aceptaba esa vida con resignación, pero a veces sorprendía una mirada distante en sus ojos, como si soñara con algo diferente. La joven creció bonita, con rasgos delicados, ojos color miel y una sonrisa que iluminaba su rostro cuando algo la alegraba genuinamente, pero no era vanidosa. Usaba vestidos sencillos de algodón, el cabello recogido en un chongo durante el día, zapatos remendados que su madre arreglaba siempre que era necesario. Asistía a la iglesia principal todos los domingos, participaba en las fiestas del pueblo, ayudaba en las novenas. En 1889, cuando Elena tenía 18 años,
una epidemia de fiebre amarilla arrasó el valle de Orizaba. La enfermedad llegó silenciosa, traída por los viajeros que descendían de la capital, y se extendió rápidamente por los pueblos y haciendas. Las personas se enfermaban de repente. Fiebre altísima, piel amarillenta, vómitos negros que parecían pozos de café. Muchos morían en pocos días. El padre de Elena fue uno de los primeros en caer enfermo. Joaquín comenzó a sentir escalofríos una tarde de marzo, mientras atendía a clientes en la tienda. Por la noche, la fiebre era tan alta que deliraba, llamando a personas que ya habían muerto hacía años. Amelia lo cuidó con dedicación absoluta, aplicando compresas frías, intentando hacerlo beber agua, rezando de rodillas al lado de la cama. Elena la ayudaba como podía, pero el miedo la paralizaba. Veía a su padre languidecer, día tras día, el cuerpo fuerte que cargaba sacos de provisiones, ahora reducido a piel y huesos. En menos de una semana, Joaquín Mendoza falleció. Fue enterrado rápidamente en el panteón municipal, en una fosa sencilla con solo Elena, Amelia y el padre presentes. No hubo velorio. El miedo al contagio alejaba hasta a los amigos más cercanos. 3 días después, fue el turno de Amelia de comenzar a presentar los síntomas. Elena le imploró a su madre que luchara, que no la dejara sola en el mundo, pero la fiebre amarilla no tuvo misericordia. Amelia murió una madrugada lluviosa de abril, agarrada de la mano de su hija, susurrando palabras que Elena no pudo comprender. Eran solo sonidos ahogados, tal vez consejos, tal vez despedidas. A los 19 años, Elena quedó huérfana. La tienda tuvo que ser vendida para pagar las deudas que su padre había dejado. La casa fue tomada por el acreedor. Elena se quedó solo con la ropa que vestía, algunas piezas de costura de su madre y una pequeña cantidad de monedas que apenas alcanzaba para una semana de alimentación. No tenía tíos, primos o parientes cercanos. Estaba completamente sola. Fue en ese momento de desesperación que apareció doña Constanza Altamirano. Era una mujer de unos 50 años, viuda de un varón cafetalero, propietaria de tierras extensas en la región de Querétaro. Se vestía siempre de riguroso negro, en luto perpetuo por su marido fallecido hacía 10 años. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas, ojos penetrantes y una postura erguida que imponía respeto y cierto temor. Constanza conocía a Amelia superficialmente. La costurera ya había hecho algunos trabajos para ella, arreglos en vestidos importados, ajustes en ropa de cama de lino fino. Cuando se enteró de la muerte de la familia Mendoza y de la situación de Elena, la baronesa viuda tuvo una idea que resolvería 2 problemas al mismo tiempo. Mandó buscar a Elena una tarde cálida de mayo. La muchacha fue llevada en carruaje hasta la casa grande de la hacienda Santa Eulalia, una construcción imponente de 2 pisos, con fachada blanca, ventanas altas protegidas por celosías verdes, un portal amplio sostenido por columnas de madera torneada. Era la primera vez que Elena pisaba una propiedad tan grandiosa. Fue recibida en una sala de visitas decorada con muebles de caoba, cortinas de terciopelo borgoña, tapetes persas sobre el piso de tablas enceradas. Constanza estaba sentada en un sillón de respaldo alto, las manos apoyadas sobre un bastón con empuñadura plateada que no necesitaba para caminar, pero usaba como símbolo de autoridad. «Niña», comenzó la baronesa sin rodeos, «supe de su situación. Está sola, sin recursos, sin perspectivas. Vine a hacerle una propuesta que puede resolver su vida y también ayudarme a resolver un problema familiar». Elena se mantuvo de pie, nerviosa, retorciéndose las manos. «¿Qué tipo de propuesta, señora baronesa?», preguntó con voz temblorosa. Constanza la estudió por un largo momento antes de responder. «Tengo un hijo único, Rodrigo. Tiene 32 años.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional. Administra nuestras propiedades con competencia. Es un hombre trabajador, serio, de buena reputación, pero se está acercando a la edad en que debería haber formado una familia y aún no ha manifestado interés por ninguna muchacha de la región. Elena escuchaba sin entender completamente a dónde llevaba la conversación. La baronesa continuó. Necesito nietos. Necesito continuidad para el nombre Altamirano, para el patrimonio que construimos. Mi marido trabajó toda la vida para levantar esta hacienda. No permitiré que todo se pierda porque mi hijo es reacio al matrimonio. Ella golpeó el bastón en el suelo con fuerza. Usted necesita un techo, sustento, una posición en la sociedad. Rodrigo necesita una esposa que le dé herederos. La propuesta era clara como el agua, un matrimonio arreglado. Elena sería la baronesa joven, señora de la casa. Tendría todo lo que necesitara materialmente. A cambio, administraría la casa grande, cuidaría de su marido y principalmente le daría hijos que perpetuaran el linaje. No era una oferta hecha por bondad, sino por conveniencia mutua. Sé que usted no tiene dote, prosiguió doña Constanza. Sé que viene de familia modesta, pero su madre era una mujer honesta, trabajadora, y usted fue criada con decencia. No busco una novia de familia aristocrática para mi hijo. Busco una muchacha seria, de buen carácter, que entienda su papel y lo cumpla sin crear complicaciones. El tono era frío, casi comercial, como si estuvieran negociando un lote de café. Elena sintió un apretón en el pecho. Casarse con un desconocido, convertirse en esposa de un hombre que ni siquiera sabía de su existencia. Pero, ¿cuál era la alternativa? Trabajar como empleada doméstica en casas ajenas, mendigar en las calles. Intentar la suerte en las ciudades grandes, donde las muchachas solas frecuentemente terminaban en situaciones deplorables. ¿Puedo conocer a don Rodrigo antes de darle una respuesta?, preguntó Elena, intentando ganar tiempo. La baronesa negó con un movimiento seco de cabeza. Rodrigo está viajando por negocios en Guadalajara. Regresa en 3 semanas. Hasta entonces necesito su respuesta. Piense bien, niña. Esta es la mejor oportunidad que tendrá en la vida. Rechace y enfrentará un futuro incierto y probablemente miserable. Elena regresó al cuartito alquilado donde estaba viviendo temporalmente gracias a la caridad de una vecina que había conocido a su madre. Pasó la noche sin dormir, sopesando sus opciones. Recordaba el matrimonio de sus padres, sin amor, pero con respeto. Pensaba en la vida dura que tendría si se negaba. Pensaba también que tal vez con suerte podría construir algo parecido al afecto con el tiempo. Después de 2 semanas de angustia, Elena mandó un recado a la baronesa. Aceptaba la propuesta. La decisión no le trajo alivio, solo resignación. Constanza demostró satisfacción contenida y se ocupó inmediatamente de organizar todo. Mandó hacer un ajuar sencillo, pero adecuado para Elena. 6 vestidos de calidad, ropa interior, zapatos nuevos, un chal de lana para los días fríos. La boda fue programada para una semana después del regreso de Rodrigo. Elena solo lo vería en el altar. La baronesa explicó que esa era la tradición en muchas familias, novios que se conocían solo en el momento del matrimonio. En realidad, Constanza temía que su hijo se negara al ver a la novia. Entonces prefirió presentarlos solo cuando ya no hubiera forma de dar marcha atrás. Rodrigo Altamirano regresó de la capital un sábado lluvioso de junio. Su madre le informó secamente que había arreglado su matrimonio con una muchacha adecuada, hija de comerciantes honestos, huérfana reciente, que necesitaba protección. Él protestó inicialmente, pero Constanza fue implacable. Le recordó sus obligaciones, la necesidad de herederos, el deber para con la familia. Rodrigo,
Cansado de discutir con su madre sobre el asunto durante años, terminó cediendo con la condición de que mantendría su vida profesional y sus intereses personales intactos. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia principal de San Miguel de Allende una mañana fría de julio de 1893. Elena vestía un sencillo traje de novia, vestido blanco de algodón con encaje discreto, velo corto, un ramo de rosas blancas del jardín de la hacienda. Estaba pálida, las manos heladas temblándole ligeramente mientras sostenía las flores. Cuando Rodrigo entró en la iglesia y la vio esperando en el altar, su expresión fue de sorpresa, seguida de resignación. Él era alto, moreno, de hombros anchos y postura erguida. Tenía bigote bien recortado, cabello negro peinado con brillantina, rasgos angulosos que serían considerados guapos si no estuvieran marcados por una severidad casi hostil. Vestía un traje negro impecable, corbata de seda, botines lustrados. Rodrigo caminó hasta el altar con pasos firmes, pero sin prisa. Cuando se puso al lado de Elena, no la miró directamente. Mantuvo la mirada fija en el padre, como si estuviera cumpliendo una obligación burocrática, no celebrando el inicio de una vida conyugal. Elena sintió que el corazón se le encogía. Aquel hombre irradiaba frialdad. El padre inició la ceremonia con las palabras tradicionales. Preguntó a Rodrigo si aceptaba a Elena como legítima esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Rodrigo respondió, «Acepto», con voz firme, pero desprovista de emoción. Cuando la misma pregunta fue hecha a Elena, ella dudó por un segundo que pareció eterno, pero finalmente susurró, «Acepto». La voz casi inaudible. Se intercambiaron los anillos. Rodrigo le puso el anillo en el dedo a Elena con movimientos mecánicos, sin mirarla a los ojos. Cuando llegó el momento del beso, él se inclinó rápidamente y depositó un beso frío en su frente, no en los labios. Fue un gesto de cortesía vacía, no de afecto. La recepción fue aún más incómoda. Tuvo lugar en el salón principal de la hacienda Santa Eulalia, con unos 30 invitados, hacendados vecinos, autoridades locales, algunos amigos de Rodrigo de la capital, nadie del lado de Elena, porque ella no tenía a nadie. Se sintió como una intrusa en su propia fiesta de bodas. Rodrigo pasó toda la recepción conversando con los hombres sobre política, café, negocios, como si estuviera en cualquier evento, no en su propio matrimonio. Elena se quedó sentada en una silla al lado de la baronesa Constanza, recibiendo cumplidos formales de desconocidos que la miraban con curiosidad mal disimulada. Todos sabían que era un matrimonio arreglado, una muchacha pobre que había tenido la suerte de casarse por encima de su posición. Cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, Constanza llamó a Elena a un rincón y le dijo fríamente, «Sus aposentos están en el segundo piso, la tercera puerta a la derecha. Benedicta, la gobernanta, ya dejó todo preparado. Mañana hablaremos sobre sus responsabilidades en la administración de la casa. Descanse ahora». Ningún consejo, ninguna palabra de aliento, solo instrucciones prácticas. Elena subió la escalera de madera oscura que crujía bajo sus pasos. El corredor del segundo piso estaba iluminado por lámparas de queroseno que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Encontró la habitación indicada y entró. Era espaciosa, amueblada con una cama matrimonial con dosel, un armario de caoba, un tocador con espejo ovalado y sillas tapizadas, mucho más lujosa que cualquier lugar donde hubiera dormido antes. Se quitó el vestido de novia y se puso un camisón blanco de lino que encontró cuidadosamente doblado sobre la cama. Se soltó el cabello y se lo cepilló lentamente, intentando calmar los nervios. Sabía lo que se esperaba de la noche de bodas. Su madre, poco antes de morir, le había dado explicaciones básicas, incómodas, pero necesarias,
Sobre los deberes conyugales. Elena se acostó en la cama y esperó. Los minutos se arrastraban. Escuchó pasos en el corredor. Su corazón se aceleró, pero los pasos pasaron de largo sin detenerse en su puerta. Esperó más. Media hora, 1 hora, 2 horas. La casa quedó en silencio. Rodrigo no vino. Solo a la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, Elena entendió la situación. La baronesa Constanza explicó sin rodeos que Rodrigo mantenía sus propios aposentos en el extremo opuesto del corredor. Él le había dejado claro a su madre que cumpliría las obligaciones formales del matrimonio, pero mantendría su privacidad e independencia. Visitaría a su esposa solo cuando fuera estrictamente necesario para fines de procreación. Elena sintió una mezcla de alivio y humillación. Alivio porque no tendría que enfrentar inmediatamente la intimidad con un extraño. Humillación, porque quedó claro que era considerada solo un instrumento para generar herederos, no una compañera de verdad. Rodrigo la trataría como una obligación, no como esposa. Los primeros meses de matrimonio establecieron una rutina fría y distante. Elena se levantaba temprano. Supervisaba el trabajo de las criadas bajo la orientación de Benedicta, la gobernanta que servía a la familia desde hacía 30 años. Aprendió a administrar una casa grande, organizar despensas, planificar menús, supervisar lavanderas, cuidar la ropa de cama y de mesa, recibir visitas cuando fuera necesario. Rodrigo salía todas las mañanas, justo después del desayuno, para supervisar los trabajos en los cafetales. La hacienda Santa Eulalia tenía más de 500,000 plantas de café. Empleaba a 200 trabajadores libres y aún mantenía a algunos pocos inmigrantes italianos que habían llegado después de la abolición de la esclavitud. Rodrigo era un administrador competente, conocía cada parcela de tierra, controlaba personalmente la contabilidad, negociaba con exportadores, almorzaba en los campos junto con los capataces, regresaba solo al final de la tarde, cenaba en silencio, respondía con monosílabos si Elena intentaba entablar conversación. Después se retiraba a su despacho, donde permanecía hasta tarde trabajando en papeles, leyendo periódicos de la Ciudad de México y Guadalajara, bebiendo coñac francés solo. Elena intentó algunas veces crear puentes de comunicación, preguntaba sobre su trabajo, sobre los planes para la cosecha, sobre noticias de la capital. Rodrigo respondía educadamente, pero sin interés, dejando claro que no deseaba compartir su vida interior con ella. Cuando Elena mencionó que le gustaría aprender más sobre la administración de la hacienda, él fue directo. Su responsabilidad es la casa, no los negocios. Cada uno se ocupa de su área. Las comidas eran especialmente tortuosas. Se sentaban en extremos opuestos de una larga mesa de madera fina. Entre ellos, solo el sonido de los cubiertos contra la porcelana, el crujido de las servilletas de lino, el tintineo de las copas de cristal. A veces pasaban cenas enteras sin intercambiar una sola palabra. La baronesa Constanza observaba todo con aprobación. Para ella, aquel arreglo era perfecto, cada uno cumpliendo su papel, sin crear conflictos emocionales innecesarios. Ella misma había vivido un matrimonio similar y lo consideraba natural. El amor era cosa de romances baratos, no de uniones serias entre personas de posición. Elena se sentía inmensamente sola en aquella casa grande, rodeada de empleados, pero sin nadie con quien pudiera realmente conversar. Benedicta era eficiente, pero distante, manteniendo siempre la postura de subordinada. Las otras criadas la trataban con respeto formal, pero no buscaban intimidad. Ella era la patrona, no una amiga. 3 meses después de la boda, a mediados de octubre, Rodrigo tocó la puerta del cuarto de Elena por primera vez. Ella estaba cepillándose el cabello frente al tocador cuando escuchó los golpes secos. «Adelante»,
dijo sintiendo el corazón acelerarse. Rodrigo entró, cerró la puerta detrás de sí, vestía una bata de seda sobre el pijama, el cabello aún húmedo del baño, se quedó parado a unos pasos de la cama, claramente incómodo. «Necesitamos cumplir con nuestras obligaciones matrimoniales», dijo sin rodeos, como si estuviera anunciando una reunión de negocios. No hubo palabras cariñosas, no hubo preparación emocional. Rodrigo apagó la lámpara, se acercó en la oscuridad y consumó el matrimonio de forma rápida, mecánica, silenciosa. Cuando terminó, se levantó inmediatamente, se puso la bata y salió sin decir buenas noches. Elena se quedó acostada en la oscuridad, sintiéndose vacía y usada. Aquello era lo que su vida sería. Visitas ocasionales de un marido que la trataba como objeto de procreación. Lloró silenciosamente, el rostro hundido en la almohada para que nadie la escuchara. Por primera vez, desde que había aceptado la propuesta de matrimonio, se permitió cuestionar si había tomado la decisión correcta. Las visitas de Rodrigo a su cuarto se repitieron con frecuencia calculada 2 veces por semana, siempre por la noche, siempre de la misma forma impersonal. Él nunca se quedaba a dormir a su lado, cumplía su deber conyugal y regresaba a sus propios aposentos. No había besos, caricias o palabras tiernas, era puro cumplimiento de una obligación. Durante el día continuaban como extraños educados que compartían una casa. Rodrigo nunca preguntaba cómo había pasado Elena el día, si necesitaba algo, si estaba feliz o triste. Ella era parte del mobiliario, presente, pero insignificante. Elena comenzó a entender que aquel hombre tenía el corazón cerrado en hielo. En conversaciones ocasionales con Benedicta, Elena descubrió que Rodrigo no siempre había sido así. Cuando era joven, don Rodrigo era diferente, contó la gobernanta una tarde, mientras supervisaban la limpieza de la platería. Reía más, hablaba con todo el mundo, tenía esperanzas y sueños, pero después de que su prometida murió, todo cambió. Elena quedó impactada con la revelación. ¿Qué prometida? Nadie me dijo que él era viudo o que había tenido prometida. Benedicta se dio cuenta de que había hablado de más, pero ya era tarde para dar marcha atrás. Contó la historia en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solas. 10 años atrás, cuando Rodrigo tenía 22 años y estudiaba Derecho en la Ciudad de México, se enamoró de Mariana Villarreal, hija de un profesor de la universidad. Era una muchacha culta, bonita, de familia respetable, pero sin grandes bienes. Rodrigo la cortejó apropiadamente, le pidió matrimonio, recibió la aprobación de sus padres. La baronesa Constanza no aprobó inicialmente porque quería que su hijo se casara con alguien de familia más influyente, pero terminó cediendo ante la determinación de él. La boda estaba programada para diciembre de 1883. Todo preparado, iglesia reservada, vestido encargado, invitaciones enviadas. Pero en noviembre, 2 semanas antes de la ceremonia, Mariana enfermó súbitamente. Comenzó con fiebre y tos y rápidamente evolucionó a una neumonía grave. En menos de una semana estaba muerta a los 20 años de edad. Rodrigo quedó devastado. Se encerró en su cuarto por días, no comía, no hablaba con nadie. Cuando finalmente salió, era otra persona, frío, cerrado, amargado. Juró que nunca más se casaría por amor, porque no soportaría pasar por ese dolor nuevamente. Se dedicó exclusivamente a sus estudios y luego a los negocios, manteniendo distancia emocional de todos. «Él lleva el corazón muerto, señora», concluyó Benedicta con tristeza. «Se casó con usted porque su madre insistió, pero no espere amor de él. Ese sentimiento murió con doña Mariana y fue enterrado junto con ella». Elena escuchó todo en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. Compasión por el dolor que Rodrigo había sufrido,
resentimiento por ser tratada como sustituta inadecuada de una memoria idealizada. Comprendió entonces que nunca tendría la oportunidad de conquistar el afecto de su marido. Ella era solo la segunda opción conveniente, elegida por su madre, no amada ni deseada. Rodrigo cumpliría sus obligaciones de marido y proveedor, pero su corazón permanecería para siempre en la tumba de Mariana. En enero de 1894, 4 meses después de la boda, Elena percibió que su menstruación estaba atrasada. Primero 1 semana, después 2. Vino entonces la náusea matutina, la sensibilidad en los senos, el cansancio inexplicable. Buscó a doña Josefa, la partera que atendía a las mujeres de la región, una señora de 60 años, con conocimiento profundo de hierbas y embarazo. Doña Josefa la examinó y confirmó. «Está esperando un bebé, señora baronesa. Por mi cuenta, debe tener unos 2 meses». Elena sintió una ola de emociones contradictorias. Miedo del parto que sabía ser peligroso. Alegría por la vida que crecía dentro de ella. Aprensión sobre cómo reaccionaría Rodrigo. Esperanza de que tal vez un hijo pudiera suavizar su corazón. Decidió contárselo primero a la baronesa Constanza. La suegra recibió la noticia con satisfacción visible. «Finalmente», dijo aplaudiendo una vez, «un heredero altamirano. Usted ha cumplido bien su función, Elena. Ahora cuídese adecuadamente. Nada de esfuerzos innecesarios. Contrataremos a doña Josefa para que la acompañe de cerca durante la gestación. Cuando esté en el último mes, llamaremos también a un médico de Querétaro». «¿Y Rodrigo, cuándo debo contárselo a él?», preguntó Elena. La baronesa pensó por un momento. «Esta noche durante la cena. Es importante que lo sepa pronto para que tome las providencias necesarias». Elena sintió el estómago apretarse de nerviosismo, pero accedió. Aquella noche, durante la cena, después de que los empleados sirvieron la sopa y se retiraron, Elena respiró hondo y dijo, «Rodrigo, necesito darle una noticia importante». Él levantó los ojos del plato, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué noticia?». Elena dudó, luego soltó todo de una vez. «Estoy esperando un hijo. Doña Josefa lo confirmó hoy. Debe nacer en septiembre». La reacción de Rodrigo fue completamente inesperada y devastadora. Su rostro palideció. Sus manos apretaron los cubiertos con fuerza. Se levantó abruptamente de la silla, derribando el vaso de vino que manchó el mantel blanco de rojo como sangre. «No puede ser», murmuró con voz ronca. «No, de nuevo. No puedo pasar por esto de nuevo». Elena quedó confusa. «Rodrigo, no entiendo. ¿No es esto lo que queríamos? ¿Un heredero?». Pero él ya estaba saliendo de la sala a grandes zancadas. La baronesa Constanza lo llamó. «Rodrigo, vuelva aquí inmediatamente». Él no obedeció. Subió las escaleras rápidamente, entró en sus aposentos y cerró la puerta con fuerza. Elena y Constanza se miraron, ambas impactadas. «Voy a hablar con él», dijo la baronesa levantándose, pero cuando golpeó en la puerta de su hijo, Rodrigo gritó desde adentro, «Déjeme en paz, madre, necesito pensar». Constanza intentó insistir, pero él cerró la puerta por dentro y no respondió más. A la mañana siguiente, cuando Elena bajó a desayunar, encontró solo a la baronesa en la mesa. «¿Dónde está Rodrigo?», preguntó. Constanza estaba visiblemente perturbada. «Se fue de madrugada. Dejó una nota diciendo que va a la Ciudad de México a tratar de negocios urgentes y no sabe cuándo regresará. Llevó maletas para un viaje largo». Elena sintió que el mundo se le desmoronaba. Él había huido. Había abandonado a su esposa embarazada exactamente como ella más temía. «¿Por qué hizo eso?», preguntó con voz temblorosa. La baronesa suspiró pesadamente. «Porque es cobarde, porque tiene miedo de perderla a usted, como perdió a Mariana, porque no ha superado el pasado y ahora huye del presente».
Pero yo no voy a morir en el parto, protestó Elena. Estoy sana, fuerte. Doña Josefa dijo que tengo buena complexión para dar a luz. Constanza movió la cabeza. No es cuestión de lógica, niña. Es miedo irracional. Mariana también era sana y murió. Rodrigo se culpa hasta hoy por haberla dejado embarazada. Juró nunca más poner a una mujer en riesgo de esa forma. Elena comenzó a llorar. Las lágrimas le corrían libremente. ¿Entonces me va a abandonar? ¿Va a dejar a nuestro hijo sin padre? La baronesa extendió la mano y tocó la de Elena, un gesto inusual de gentileza. No sé lo que hará, pero sé que usted necesita ser fuerte ahora. Tiene un bebé que cuidar. Rodrigo eventualmente volverá, aunque sea solo para resolver la situación. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Febrero pasó, luego marzo, abril. Rodrigo no daba noticias, no mandaba cartas, no enviaba recados. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La baronesa Constanza mandó investigar discretamente y descubrió que él estaba efectivamente en la Ciudad de México, alojado en un hotel cercano al centro, pasando los días en despachos de abogados y las noches en clubes exclusivos. Elena enfrentó el embarazo sola. El vientre crecía. Las náuseas matutinas disminuyeron después del tercer mes, pero vinieron otras incomodidades, dolores de espalda, hinchazón en los pies, cansancio constante. Doña Josefa venía semanalmente a examinar su progreso, siempre tranquilizadora. Está todo bien con usted y con el bebé, es fuerte, tendrá un buen parto. Pero Elena no se sentía fuerte. Se sentía abandonada, rechazada, sola en un matrimonio que nunca pidió. Por la noche, acostada en la cama enorme y vacía, ponía las manos sobre el vientre que crecía y conversaba con el bebé. Tu padre nos dejó, chiquitín, pero no te preocupes, yo te cuidaré. Te amaré lo suficiente por los dos. La baronesa Constanza, para su crédito, fue más amable durante ese período, no exactamente cariñosa, pero menos fría. Se aseguraba de que Elena comiera bien, descansara adecuadamente, no hiciera esfuerzos peligrosos. Contrató más empleadas para que Elena no necesitara trabajar tanto en la administración de la casa. Trajo telas finas de la Ciudad de México para que costureras locales hicieran el ajuar del bebé. Independientemente de lo que haga mi hijo, dijo Constanza una tarde, este bebé es mi nieto. Será criado aquí, tendrá todo lo que necesite, y usted es la madre del heredero Altamirano. Eso le garantiza una posición en esta familia, aunque Rodrigo sea demasiado tonto para reconocer su valor. Eran palabras prácticas, no emocionales, pero Elena las apreció de todos modos. En mayo, cuando Elena cumplió 5 meses de gestación, recibió la primera y única carta de Rodrigo. Era breve, formal, fría como hielo de invierno. Elena, espero que goce de buena salud. He provisto fondos adicionales depositados en la cuenta de la Hacienda para cubrir todos los gastos médicos necesarios. Contrate al mejor médico disponible cuando llegue el momento. Regresaré cuando sea apropiado. Rodrigo. Elena leyó y releyó la carta, buscando algún rastro de emoción, de preocupación genuina. No encontró nada, solo una obligación fría siendo cumplida a distancia. Ninguna pregunta sobre cómo se sentía, ninguna palabra sobre añoranza o deseo de volver. Solo instrucciones financieras y una vaga promesa de regreso cuando sea apropiado. Algo se endureció dentro de Elena en ese momento. Guardó la carta en un cajón, se secó las lágrimas y tomó una decisión. No se quedaría esperando pasivamente por un marido que la rechazaba. No viviría como víctima. Tendría a su hijo, lo criaría con dignidad y cuando Rodrigo eventualmente volviera, si es que volvía, no lo encontraría quebrada y suplicante. Comenzó a involucrarse más profundamente en la administración de la hacienda. Le pidió al capataz,
Don Jacinto, un hombre mulato de 50 años que trabajaba allí desde hacía décadas, que le explicara el funcionamiento de los cafetales. Jacinto quedó sorprendido, pero satisfecho con el interés. Baronesa, me enorgullece enseñarle. Venga, le mostraré las parcelas. Elena comenzó a hacer visitas regulares a los campos. Usaba ropa sencilla, un sombrero de palma para protegerse del sol, botas apropiadas para caminar en la tierra. Aprendió sobre el ciclo del café, floración, formación de los frutos, cosecha, secado, beneficio. Conoció a los trabajadores por su nombre, preguntó sobre sus familias, escuchó sus necesidades y preocupaciones. Descubrió que había problemas que Rodrigo, en su administración distante, no percibía o ignoraba. Las casas de los peones necesitaban reparaciones urgentes. El sistema de riego de una de las parcelas estaba obstruido. Los salarios se atrasaban ocasionalmente. Elena comenzó a resolver esas cuestiones, autorizando gastos necesarios, supervisando reformas, garantizando pagos puntuales. Los trabajadores, inicialmente desconfiados de esa baronesa embarazada que aparecía en los campos, comenzaron a respetarla. Veían que ella realmente se importaba, que sus órdenes tenían sentido, que no era solo una dama mimada jugando a la administradora. La baronesa joven tiene buena cabeza, comentaban entre ellos. Sabe lo que hace. Junio llegó trayendo un frío intenso al valle de Orizaba. Las mañanas amanecían cubiertas de escarcha que blanqueaba los campos. Elena tenía 6 meses de embarazo ahora. El vientre era prominente, imposible de esconder, incluso con los vestidos anchos que usaba. El bebé pateaba vigorosamente, especialmente por la noche cuando ella intentaba dormir. Doña Josefa venía 2 veces por semana ahora. Examinaba a Elena cuidadosamente, medía el vientre con una cinta métrica, escuchaba los latidos del corazón del bebé a través de una trompetilla obstétrica que colocaba contra el vientre. «Está todo perfecto, señora. Bebé creciendo bien, fuerte. Por la posición yo diría que es niño, pero solo Dios sabe con certeza». La baronesa Constanza insistió en contratar también al doctor Bernardo Fuentes, médico egresado de Guadalajara, que atendía a las familias adineradas de Querétaro. Él venía mensualmente, cobraba honorarios altos, pero era competente. Coincidía con doña Josefa. El embarazo transcurría sin complicaciones. «Usted tiene una complexión saludable. No veo razón para preocupaciones», aseguraba. Pero Elena tenía preocupaciones, no médicas, sino emocionales. Cuando el bebé naciera, Rodrigo volvería. ¿Querría conocer a su hijo o continuaría escondido en la Ciudad de México, huyendo de sus responsabilidades? ¿Y si algo realmente salía mal en el parto? Si ella moría como Mariana, ¿quién criaría a su hijo? «Deje de pensar tonterías», regañó Benedicta cuando percibió la melancolía de Elena una tarde. La gobernanta se había vuelto más cercana conforme el embarazo avanzaba, permitiéndose demostrar preocupación maternal. «Usted parirá bien, criará a este niño fuerte, y si don Rodrigo no regresa, es problema suyo. Se pierde la oportunidad de conocer a su propio hijo». En julio, Elena tenía 7 meses. El vientre era enorme, dificultando movimientos simples. Subir escaleras la dejaba sin aliento. Atarse los propios zapatos era imposible. Dormir cómodamente también, pero ella se negaba a permanecer confinada en el cuarto, como la baronesa sugería. Continuaba supervisando la casa, aunque con más pausas para descansar. Fue una tarde cálida de agosto, cuando Elena tenía 7 meses y medio de gestación, que llegó la carta que cambiaría todo. El correo trajo un sobre grande, lacrado con cera roja, dirigido a la baronesa Constanza Altamirano. La anciana señora lo abrió en presencia de Elena, leyó en silencio, y su rostro fue gradualmente poniéndose rojo de rabia. «¡Qué desgracia!», murmuró ella.
¡Qué absoluta desgracia! Elena sintió el corazón dispararse. ¿Qué pasó? ¿Es sobre Rodrigo? ¿Le pasó algo a él? Constanza arrojó la carta sobre la mesa con fuerza. Léala usted misma. Vea la cobardía de mi hijo. Con manos temblorosas, Elena tomó la carta. Era del abogado de Rodrigo en la Ciudad de México, un tal doctor Mendoza Prado. Informaba formalmente que el varón Rodrigo Altamirano lo había contratado para preparar la documentación de divorcio. Alegaba incompatibilidad de caracteres y solicitaba la disolución del matrimonio bajo términos que garantizaban a Elena una pensión vitalicia y el derecho a permanecer en la hacienda, si así lo deseaba. El documento anexo era extenso, lleno de términos legales complejos, pero la esencia era clara. Rodrigo quería divorciarse. Estaba dispuesto a ser generoso financieramente, pero no quería seguir casado. No mencionaba al bebé en ningún lugar. Era como si el embarazo ni siquiera existiera. Elena sintió un vacío profundo en el pecho. No era una sorpresa total, considerando cómo había huido, pero verlo formalizado en papel jurídico lo hizo todo terriblemente real y definitivo. Él realmente la estaba abandonándolos, a ella y a su hijo. «Responderé inmediatamente rechazando ese absurdo», dijo Constanza con voz dura. «Le diré al abogado que mi hijo perdió la cabeza y que no permitiré el divorcio mientras haya un heredero en camino. Le diré que si quiere disolver el matrimonio, tendrá que venir aquí personalmente a enfrentar a la esposa que abandonó». «No», dijo Elena bajito. Constanza la miró sorprendida. «¿Cómo que no? ¿Usted está de acuerdo con el divorcio?» Elena se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa. «No estoy de acuerdo ni en desacuerdo, pero si Rodrigo quiere venir aquí a firmar papeles, que venga. Quiero verlo cara a cara. Quiero que vea lo que abandonó». Constanza envió la respuesta al abogado ese mismo día. Informaba que la baronesa Elena estaba dispuesta a discutir los términos del divorcio, pero solo personalmente con el varón Rodrigo, que él viniera a la hacienda cuando quisiera, trajera los documentos y ella los analizaría. No había más súplicas ni intentos de convencerlo, solo formalidad fría. La respuesta llegó una semana después. Rodrigo vendría en la última semana de agosto. Llegaría un jueves. Traería al abogado doctor Mendoza Prado. Revisarían los términos juntos y si Elena estaba de acuerdo, firmarían todo y el matrimonio sería legalmente disuelto en cuestión de semanas. Elena pasó aquella semana final en un estado extraño de calma tensa. No lloró, no entró en pánico, simplemente continuó su rutina. Administraba la casa, supervisaba lo que podía de la hacienda, cuidaba de sí misma y del bebé. Doña Josefa venía diariamente ahora, preocupada de que el estrés pudiera precipitar el parto prematuramente. «Usted necesita estar tranquila», aconsejaba la partera. «El niño siente cuando la madre está agitada. Respire hondo, descanse, no piense en un hombre que no vale la pena». Pero era imposible no pensar. En pocos días, Rodrigo estaría allí. Vería su vientre enorme, tendría que mirarla a los ojos y asumir responsabilidad por el abandono. ¿O no? Tal vez ni le importaría. La baronesa Constanza estaba furiosa con su hijo, de una manera que Elena nunca había visto. «Crié a un cobarde», decía repetidamente. «Pensé que era un hombre, pero es un niño miedoso que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Su padre se avergonzaría». Era la primera vez que Constanza criticaba a Rodrigo abiertamente. Benedicta ayudó a Elena a prepararse para el enfrentamiento. «Usted se va a vestir bien», instruyó la gobernanta. «Se va a arreglar el cabello, va a estar digna. No es usted quien debería sentir vergüenza, es él». Eligieron el vestido más bonito del armario de Elena. Seda verde oscura que resaltaba sus ojos, cortado de forma que no escondiera el vientre, sino que lo valorizara.
El jueves amaneció con un cielo azul limpio, sin nubes. Era 26 de agosto de 1894. Elena despertó con el bebé pateando fuertemente, como si también estuviera ansioso con el día. Tomó un baño prolongado, dejó que Benedicta peinara sus cabellos en ondas sueltas que caían sobre sus hombros, se vistió con cuidado, se miró en el espejo y vio a una mujer diferente de aquella que había llegado a la hacienda un año atrás. Ya no era la joven asustada, sin rumbo. Era una madre a punto de dar a luz, administradora de una propiedad próspera, mujer que había sobrevivido al abandono y se había fortalecido. Lo que fuera que sucediera hoy, ella lo enfrentaría con la cabeza en alto. El carruaje de Rodrigo fue avistado por el vigilante alrededor de las 10 de la mañana. Elena estaba en la sala de visitas, sentada en un sillón cómodo, las manos apoyadas sobre el vientre. La baronesa Constanza estaba a su lado, rígida como una estatua. Benedicta había instruido a los empleados para que mostraran a los visitantes directamente a aquella sala. Escucharon voces en el vestíbulo de entrada, pasos masculinos acercándose. La puerta se abrió y Rodrigo entró, seguido por un hombre mayor de barba gris, que debería ser el abogado. Rodrigo se detuvo abruptamente cuando vio a Elena. El impacto en su rostro fue visible y devastador. Se puso pálido como la cera, los ojos desorbitados fijos en su vientre. Había imaginado que ella estaría embarazada, claro, pero ver la realidad era completamente diferente. El vientre enorme, inconfundible, declaración visual de la vida que crecía allí dentro, fruto de la unión de ellos. Elena, consiguió decir con voz ronca, casi un susurro. Ella lo encaró con calma, sin demostrar la tormenta de emociones que sentía por dentro. Rodrigo, bienvenido de nuevo a su casa. El tono era educado, pero gélido, sin rastro de afecto. Rodrigo parecía incapaz de desviar los ojos del vientre de ella. El abogado, doctor Mendoza Prado, percibiendo la tensión, carraspeó incómodamente. «Tal vez deberíamos sentarnos y discutir los términos civilizadamente», sugirió. La baronesa Constanza habló con voz cortante. «Los términos pueden esperar. Primero, mi hijo va a explicarle a su esposa por qué la abandonó embarazada de 7 meses». Rodrigo finalmente consiguió levantar los ojos hacia el rostro de Elena. Vio allí no súplica ni desesperación, sino algo peor, decepción tranquila y resignada. «No sabía, no imaginé», balbuceó él. «¿No imaginó qué?», preguntó Elena. «¿Que realmente estaría embarazada? ¿Que el embarazo sería real? No, una abstracción, que su hijo crecería dentro de mí, independientemente de que usted huyera o no». «Tenía miedo», admitió Rodrigo, la voz le fallaba. «Miedo de que sucediera de nuevo, de perderla a usted como perdí a Mariana». Elena se inclinó hacia adelante en el sillón con dificultad. «Entonces huyó, me dejó sola para enfrentar todo, las náuseas, el miedo, la soledad, la vergüenza de ser una esposa abandonada. ¿Usted tuvo miedo, Rodrigo? Imagine mi miedo. Embarazada por primera vez, sin marido, sin saber si sobreviviría al parto, sin saber si el padre del niño algún día volvería». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Rodrigo no tenía respuesta. No había defensa posible para lo que había hecho. El abogado intentó intervenir nuevamente. «El barón Rodrigo actuó de forma precipitada, pero está aquí ahora para hacer lo correcto y garantizar que la baronesa Elena tenga seguridad financiera». «Seguridad financiera», interrumpió Elena con una risa amarga. ¿Es eso lo que piensa que necesito? ¿El dinero resuelve el abandono? ¿La pensión compensa la ausencia? Ella señaló su vientre. «Este niño crecerá sin padre, porque él fue demasiado cobarde para quedarse. Ninguna cantidad de dinero repara eso». Rodrigo se hundió en una silla.
el rostro entre las manos. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que Elena lo había visto. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz ahogada. «¿Quiere que me quede? ¿Quiere que finja que no tengo miedo? ¿Quiere que sea el marido amoroso que nunca fui ni puedo ser?» Elena respiró hondo antes de responder. «No quiero nada de usted, Rodrigo. Aprendí en estos meses que puedo vivir sin usted. Administré esta hacienda mejor de lo que usted lo hacía. Me gané el respeto de los trabajadores que usted nunca tuvo. Me preparé para este parto sola. Con la ayuda de doña Josefa y del doctor Bernardo, voy a criar a este niño con o sin usted». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «¿Usted vino aquí con papeles de divorcio? Excelente. Los analizaré. Si los términos son justos, los firmaré. Lo liberaré de esta prisión de matrimonio que nunca quiso. Y me liberaré a mí misma de esperar por un marido que nunca fue un marido de verdad». La baronesa Constanza protestó. «Elena, piense bien. El divorcio es un escándalo. Manchará su reputación». Elena se volvió hacia su suegra. «Mi reputación ya está manchada. Soy la baronesa abandonada, embarazada. Toda la región comenta. El divorcio al menos le dará finalidad a la situación. Y francamente, ya no me importa lo que la gente diga». El abogado aprovechó la apertura. «Baronesa Elena, los términos que preparamos son extremadamente generosos. El barón Rodrigo le ofrece una pensión mensual vitalicia, equivalente a la mitad de las ganancias de la hacienda. Le ofrece a usted la permanencia en esta propiedad por el tiempo que desee, con todos los derechos de señora de la casa, y reconoce al niño como heredero legítimo altamirano con todos los derechos sucesorios». «¿Y a cambio?», preguntó Elena. «A cambio», continuó el doctor, «Mendoza, usted acepta la disolución amigable del matrimonio y no hace objeciones en caso de que el barón Rodrigo desee casarse nuevamente en el futuro». Entonces era eso. Rodrigo quería libertad total para rehacer su vida mientras ella quedaba atada a su pasado a través de su hijo. Elena miró directamente a Rodrigo. «¿Usted pretende casarse de nuevo?». Él movió la cabeza lentamente. «No, no tengo planes, pero tampoco quiero seguir atrapado en un matrimonio que no funciona». «Nunca funcionó porque usted nunca lo intentó», replicó Elena. «Me casé con usted dispuesta a intentar, pero usted me trató como un objeto desde el primer día». Fue en ese momento que el bebé pateó fuerte, tan fuerte, que Elena jadeó audiblemente. Instintivamente llevó la mano a su vientre. Rodrigo vio el movimiento, vio la expresión en el rostro de ella. «¿Está todo bien?», preguntó. Y por primera vez hubo genuina preocupación en su voz. «Sí», respondió Elena, «es solo el bebé. Patea bastante ahora. Creo que siente cuando estoy agitada». Rodrigo miró fijamente el vientre nuevamente. «¿Es niño o niña?». «Doña Josefa dice que por la posición probablemente es niño, pero solo lo sabremos con certeza cuando nazca». Rodrigo tragó saliva. «Puede ser mi hija, una niña de ojos color miel como los suyos». La observación tan específica, tan personal, sorprendió a Elena. Entonces, él había percibido el color de sus ojos. Había notado algo sobre ella. «O puede ser un niño de ojos oscuros como los suyos», replicó ella. «De cualquier forma, crecerá sin conocer a su padre, porque el padre eligió papeles jurídicos en lugar de una familia real». El abogado intentó retomar el control de la situación. «Tal vez deberíamos enfocarnos en los detalles prácticos. Baronesa Elena, ¿le gustaría revisar los documentos con más calma? ¿Puedo dejárselos para su análisis y regresar mañana para la firma?» «No», dijo Elena firmemente. «Si vamos a hacer esto, hagámoslo ahora. No quiero prolongar la agonía.
Benedicta entró en ese momento trayendo té y galletas. Lanzó una mirada de profunda desaprobación a Rodrigo, quien tuvo la decencia de parecer avergonzado. La gobernanta sirvió primero a Elena, asegurándose de que estuviera cómoda. «Señora, ¿necesita algo más?», preguntó con énfasis en señora, dejando claro quién tenía su lealtad. Mientras el doctor Mendoza extendía los documentos sobre la mesa, explicando cláusulas y términos legales, Elena los leía cuidadosamente. Había crecido ayudando a su padre en la tienda. Tenía facilidad con números y contratos. Verificó cada detalle. La pensión mensual era realmente generosa. El derecho de permanencia era vitalicio. El reconocimiento del hijo como heredero era irrevocable. Pero cuando tomó la pluma para firmar, Elena dudó. Algo dentro de ella le gritaba que estaba mal. Miró a Rodrigo, que evitaba su mirada fijándose en el suelo. Miró a la baronesa Constanza, que estaba rígida de desaprobación, pero silenciosa. Miró a su propio vientre donde el bebé se movía. «Rodrigo», dijo ella suavemente. Él levantó los ojos con reticencia. «Sí. ¿Usted realmente quiere esto? Divorcio, separación, criar a un hijo que nunca conocerá a su padre». Él se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente respondió, la voz estaba cargada de emoción contenida. «No sé lo que quiero. Solo sé que tengo miedo. Miedo paralizante de perderla a usted, de perder al bebé, de pasar por ese infierno de nuevo». «Entonces, viva con miedo», respondió Elena. «Pero viva, no huya, quédese aquí. Conozca a su hijo cuando nazca. Si después de todo usted aún quiere el divorcio, yo firmaré. Pero dé una oportunidad para nosotros tres. Dé una oportunidad para que usted conozca al niño que va a nacer antes de abandonarlo completamente». La propuesta sorprendió a todos en la sala. El abogado abrió la boca para protestar, pero Rodrigo levantó la mano silenciándolo. Miró a Elena con una expresión que mezclaba miedo, esperanza y profundo conflicto interno. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué me daría otra oportunidad después de todo lo que hice? «Porque este niño merece tener padre», dijo Elena simplemente. «Porque crecí viendo a mi madre en un matrimonio sin amor, pero al menos tenía un padre presente. No quiero eso para mi hijo. Prefiero intentar y fallar que no intentarlo». Ella apoyó la mano sobre los documentos. «Estos papeles pueden esperar 2 meses más hasta que nazca el bebé. Quédese con nosotros hasta entonces. Conozca a su hijo o hija. Después, si aún quiere el divorcio, firmaré sin resistencia». Rodrigo miró a su madre en busca de orientación. Constanza finalmente habló. «La decisión es suya, hijo, pero sepa que si huye de nuevo, me habrá perdido para siempre. No toleraré más cobardía». Eran palabras duras, pero necesarias. Rodrigo respiró hondo, como un hombre a punto de saltar de un precipicio. «Está bien», dijo finalmente con voz ronca. «Me quedaré hasta que nazca el bebé. Pero Elena, no espere que yo mágicamente me transforme en un marido amoroso. No sé si soy capaz de eso». «No espero una transformación mágica», respondió Elena. «Espero solo que esté presente, que intente, que le dé a su hijo la oportunidad de conocerlo». El abogado doctor Mendoza intentó intervenir. «Varón Rodrigo, tal vez debería considerar las implicaciones legales de posponer». «Los documentos pueden ser guardados», interrumpió Rodrigo con firmeza renovada. «Quedarán disponibles, si es necesario, pero por ahora voy a intentar hacer lo que debería haber hecho desde el principio: quedarme». Después de que el abogado se marchó visiblemente contrariado, el silencio incómodo dominó la sala. Rodrigo seguía sentado, mirando sus propias manos. Elena permanecía en el sillón, cansada del enfrentamiento emocional. La baronesa Constanza finalmente se levantó. «Benedicta, prepare los aposentos de don Rodrigo. Elena, usted debería descansar. Fue un día agotador para una mujer en su estado». Elena asintió.
Se levantó con dificultad, el vientre pesado dificultando el movimiento. Rodrigo instintivamente se levantó para ayudarla, pero dudó a mitad del gesto, sin saber si sería bienvenido. Elena vio la duda y extendió la mano. Él la aseguró, ayudándola a equilibrarse. Fue el primer toque voluntario entre ellos en meses. «Gracias», dijo ella bajito. Rodrigo solo asintió, la garganta demasiado apretada para palabras. Mientras Elena subía lentamente las escaleras, apoyada en Benedicta, Rodrigo se quedó parado en el vestíbulo observando. Veía la dificultad de ella para subir cada escalón, el cansancio evidente en cada movimiento, y sintió por primera vez, desde que había huido, una punzada de culpa genuina. Aquella noche, durante la cena, se sentaron a la mesa juntos por primera vez en meses. Pero ahora había una tensión diferente en el aire, no solo frialdad, sino expectativa. Constanza observaba a su hijo con mirada penetrante. Rodrigo comía mecánicamente, claramente incómodo. Elena intentaba mantener la apariencia de normalidad. «¿Cómo han sido los preparativos para el bebé?», preguntó Rodrigo de repente, sorprendiendo a todos. Elena lo miró, buscando señales de interés genuino o mera cortesía. Decidió darle el beneficio de la duda. «Doña Josefa viene regularmente, dice que todo está bien. El doctor Bernardo confirma. El cuarto del niño está siendo preparado en el segundo piso, cerca de mis aposentos». «¿Puedo verlo?», preguntó Rodrigo vacilante. La pregunta tomó a Elena por sorpresa. «Ahora, si no es molestia, después de la cena». Elena lo llevó al segundo piso. Abrió la puerta de un cuarto mediano que estaba siendo transformado en cuna. Había una cuna de madera tallada que la baronesa Constanza había mandado hacer. Una cómoda para la ropa, una mecedora donde Elena planeaba amamantar. Rodrigo entró despacio, mirando a su alrededor, como si pisara en territorio sagrado. Tocó la cuna suavemente. «Mi padre mandó hacer una cuna parecida cuando supo que mi madre estaba embarazada de mí», comentó. «Aún existe en el ático en algún lugar». Era el comentario más personal que había hecho en todo el tiempo que Elena lo conocía. «¿Usted tiene miedo al parto?», preguntó de repente, volviéndose hacia ella. Elena consideró mentir, decir que estaba confiada, pero decidió optar por la honestidad. «Estoy aterrorizada. Sé que las mujeres mueren en el parto. Sé lo que pasó con Mariana, pero intento no pensar en eso. Intento enfocarme en doña Josefa, diciéndome que soy fuerte, que todo saldrá bien». Rodrigo cerró los ojos como si sintiera dolor físico. «Disculpe», murmuró. «Disculpe por haberla dejado enfrentar ese miedo sola». «Las disculpas no cambian el pasado», respondió Elena, «pero las acciones pueden cambiar el futuro». Era un desafío sutil. Demuéstrelo con hechos. En los días que siguieron, se estableció una rutina extraña. Rodrigo volvió a supervisar los trabajos de la hacienda, pero ahora regresaba para almorzar en casa. Hacía énfasis en preguntar a Elena cómo había pasado la mañana, si necesitaba algo, si se sentía bien. Eran preguntas aún formales, dichas con cierta incomodidad, pero eran preguntas. Era más de lo que había hecho en todo el matrimonio anterior. Elena respondía con educación, pero sin efusividad. No se lo iba a poner demasiado fácil. Rodrigo necesitaba entender que la confianza no se recuperaba con unos días de presencia. Necesitaba ser conquistada de nuevo, paso a paso. Una tarde, Rodrigo encontró a Elena en el jardín. Ella estaba sentada en un banco de piedra bajo la sombra de un viejo árbol de jaboticaba, las manos sobre su vientre, la mirada distante. Él dudó antes de acercarse. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Elena se encogió de hombros. «Es su casa». Se sentaron en silencio por unos minutos. El jardín estaba florido. Rosas, hortensias, camelias, abejas zumbaban entre las flores.
Era una tarde tranquila de principios de septiembre, con una brisa suave que aliviaba el calor. ¿Qué estaba pensando?, preguntó Rodrigo. Estaba imaginando cómo será, respondió Elena. Ser madre, abrazar a mi hijo por primera vez, si sabré qué hacer. Mi madre siempre pareció saber exactamente qué hacer, comentó Rodrigo, pero puede ser muy rígida. Elena rió suavemente. Su madre es rígida por fuera. Por dentro está genuinamente preocupada por este bebé. Ha sido más amable conmigo de lo que usted imagina. Rodrigo absorbió eso en silencio. Elena, comenzó él después de una larga pausa. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿me odia? Ella se volvió para mirarlo directamente. No. El odio exige una energía que no tengo. Estoy decepcionada, dolida, pero no lo odio a usted. Sería más fácil si me odiara, murmuró él. ¿Más fácil para quién?, replicó ella. Rodrigo no respondió. Se quedaron sentados hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Cuando Elena se levantó para entrar, él le ofreció el brazo. Ella dudó solo un segundo antes de aceptarlo. Caminaron juntos de regreso a la casa, despacio, en un silencio que ya no era completamente hostil. Aquella noche, después de la cena, Rodrigo pidió permiso para acompañar a Elena hasta sus aposentos. Ella accedió, curiosa sobre lo que él quería. Cuando llegaron a la puerta de su cuarto, él no se despidió inmediatamente. Se quedó parado en el corredor, claramente queriendo decir algo, pero sin saber cómo. Rodrigo, si tiene algo que decir, dígalo, animó Elena. Él respiró hondo. ¿Puedo contarle sobre Mariana, sobre lo que realmente pasó? Elena lo consideró. Una parte de ella no quería saber. No quería oír hablar de la mujer perfecta que él había amado, pero otra parte entendía que tal vez era necesario para que él pudiera seguir adelante. Podemos conversar. Se sentaron, Elena en la cama porque era más cómodo para su enorme vientre, Rodrigo en una silla, manteniendo una distancia respetuosa. Él comenzó a hablar, la voz baja, cargada de emoción antigua. Conocí a Mariana en la universidad. Ella era diferente a todas las muchachas que conocía. Culta, inteligente, reía fácilmente. Me enamoré inmediatamente. Contó sobre el noviazgo, los paseos por la Alameda Central, las conversaciones interminables sobre literatura, política, sueños para el futuro, cómo le había pedido matrimonio una tarde de otoño, con un anillo que había ahorrado meses para comprar, cómo ella había dicho sí, con lágrimas de alegría, cómo planearon una vida juntos, llena de amor e hijos. Ella quedó embarazada 2 meses antes de la boda, continuó Rodrigo. La voz le fallaba. Al principio nos asustamos. Era un escándalo, pero también estábamos felices. Íbamos a casarnos de todos modos. Entonces, simplemente anticipamos la fecha. Se detuvo, las manos temblándole ligeramente. Pero entonces ella enfermó. Fue tan rápido, fiebre, tos, neumonía fulminante. Murió 3 días antes de lo que sería nuestra boda en el hospital, delirando de fiebre, llamándome. Sostuve su mano mientras ella moría. Rodrigo se limpió los ojos disimuladamente. Y el bebé murió con ella. Nuestro hijo que nunca nació, nunca conocí, nunca abracé, solo imaginé cómo sería. Elena sintió lágrimas en sus propios ojos. Lo siento mucho, Rodrigo. Debe haber sido horrible. Lo fue, admitió él. Pasé años culpándome a mí mismo. Si no la hubiera dejado embarazada, si hubiéramos esperado, tal vez ella estaría viva. El embarazo debilitó su cuerpo, haciéndola vulnerable a la enfermedad. Al menos eso era lo que yo creía. Juré nunca más poner a una mujer en riesgo así, nunca más casarme, nunca más tener hijos. Pero mi madre insistió. Dijo que necesitaba cumplir con mi deber con la familia.
Accedí al matrimonio arreglado porque pensé que sería solo un acuerdo práctico, sin amor, sin riesgo de pérdida devastadora. Pero cuando usted quedó embarazada, continuó mirando directamente a Elena por primera vez, todos esos miedos regresaron. Vi a Mariana en usted. Vi al bebé que perdí en el bebé que estaba creciendo dentro de usted. Entré en pánico total. Huí porque no podía enfrentar la posibilidad de perderla a usted también. Incluso no amándome, preguntó Elena bajito. Rodrigo dudó. No sé si la amo. Construí muros tan altos alrededor de mi corazón que ya ni sé lo que siento, pero sé que me importa, que no quiero que sufra, que la idea de que usted muera en el parto me aterroriza de formas que no puedo explicar. Era la confesión más honesta que él había hecho. Elena absorbió todo en silencio. Entendía mejor ahora. No justificaba el abandono, pero lo explicaba. «Rodrigo», dijo ella finalmente, «no soy Mariana, soy Elena, y no voy a morir en el parto. Voy a luchar con todas mis fuerzas para conocer a nuestro hijo y criarlo. Pero solo puedo hacer eso si usted deja de verme como el fantasma del pasado». «¿Cómo hago eso?», preguntó él genuinamente perdido. «Empiece conociéndome de verdad. No a la esposa que fue forzado a aceptar, sino a la persona que soy. Hable conmigo, pregúnteme sobre mi vida, mis miedos, mis sueños. Véame». Era un pedido simple, pero fundamental. Rodrigo asintió lentamente. «Puedo intentarlo. No prometo el éxito, pero puedo intentarlo». «Es todo lo que pido», respondió Elena. Él se levantó para salir, pero en la puerta se volvió. «Elena, gracias por darme esta oportunidad. No la merezco, pero estoy agradecido». Y salió, dejándola sola, con pensamientos confusos, pero no completamente sin esperanza. En los días siguientes, Rodrigo cumplió su palabra. Comenzó a hacer preguntas. Durante los desayunos, preguntaba sobre la infancia de Elena, cómo era crecer en la tienda de sus padres, lo que había aprendido con su madre. Durante los almuerzos, preguntaba sobre sus gustos, libros favoritos, comidas preferidas, si le gustaba la música. Elena respondía cautelosamente al principio, pero gradualmente fue abriéndose. Contó sobre las tardes cosiendo con su madre, el olor a café de la tienda, las fiestas de la iglesia, que eran los únicos momentos de diversión, sobre cómo había soñado con viajar, pero nunca había salido de la región, sobre el terror de quedar huérfana y sola en el mundo. Rodrigo escuchaba atentamente, haciendo preguntas de seguimiento, demostrando interés genuino. Elena percibió que cuando él realmente prestaba atención, había inteligencia y sensibilidad bajo la capa de frialdad. Era un hombre que pensaba profundamente, que observaba detalles, que se preocupaba más de lo que dejaba traslucir. Una tarde, Rodrigo trajo libros de la biblioteca de la casa. «Usted dijo que le gusta leer, pero no tuvo muchas oportunidades. Elegí algunos que creo que le pueden gustar». Eran novelas de Mariano Azuela, poesía de Amado Nervo, incluso traducciones de Jane Austen. Elena quedó genuinamente conmovida. Era el primer regalo que él le daba por voluntad propia. Comenzó a leerle al bebé todas las noches antes de dormir. Una noche, Rodrigo pasó por el corredor y escuchó la voz de ella a través de la puerta entreabierta, leyendo poesía en voz suave. Se detuvo a escuchar. Recargado en la pared, una pequeña sonrisa tocó sus labios por primera vez en años. Tal vez había esperanza, después de todo. Doña Josefa venía casi diariamente ahora. Elena tenía 8 meses. El parto podría ocurrir en cualquier momento. La partera notó la presencia de Rodrigo y lo aprobó. «Bueno que el padre esté aquí. El bebé siente cuando los padres están unidos. Facilita el nacimiento». Rodrigo se puso rojo con el comentario, pero no contestó. Fue una noche a mediados de septiembre que Elena despertó con un dolor fuerte en la espalda. Gimió bajo
intentando cambiar de posición en la cama para aliviar la incomodidad, pero el dolor persistía, irradiando hacia adelante, apretando su vientre en ondas. Su corazón se disparó. ¿Sería el trabajo de parto comenzando? Se levantó con dificultad. Encendió la lámpara con manos temblorosas. Necesitaba llamar a alguien. Benedicta, doña Josefa, pero era de madrugada. Todos dormían. Caminó hasta la puerta, pero otra contracción la golpeó más fuerte. Se agarró al marco, respirando pesadamente. Fue cuando escuchó pasos apresurados en el corredor. La puerta se abrió y Rodrigo apareció, vistiendo solo pantalones y una camisa medio abierta, el cabello despeinado. Escuché ruidos. ¿Está todo bien? Vio a Elena pálida, agarrada a la puerta, y entendió inmediatamente. El bebé está comenzando. No sé, jadeó Elena. Dolores fuertes, pueden ser contracciones o dolores falsos. Doña Josefa dijo que a veces sucede al final. Rodrigo no dudó. Le puso el brazo alrededor, ayudándola a regresar a la cama. Voy a buscar a Benedicta y mandaré a alguien a llamar a doña Josefa inmediatamente. Pero Elena agarró su brazo. No me dejes sola, por favor. Vio miedo genuino en los ojos de ella, vulnerabilidad completa, y algo dentro de él se rompió. «No la dejaré», gritó por Benedicta a través de la puerta. Luego regresó junto a Elena. Le sostuvo la mano mientras venía otra contracción. Ella la apretó con fuerza, sus uñas hundiéndose en la piel de él. Él no se quejó. Benedicta llegó corriendo, evaluó la situación rápidamente. «Voy a buscar a doña Josefa. Don Rodrigo, quédese con ella, no la deje sola». Y salió apresurada. Rodrigo se quedó parado al lado de la cama, aún sosteniendo la mano de Elena, sin saber qué hacer o decir. «Todo estará bien». Intentó tranquilizarla, pero la voz le salió insegura. «Usted tiene miedo», observó Elena entre contracciones. «Estoy aterrorizado», admitió él honestamente, «pero me quedaré. Prometo que me quedaré esta vez». Fue una promesa simple, pero lo significaba todo. Elena lo sintió. Lágrimas escaparon de los rabillos de sus ojos. No eran solo lágrimas de dolor físico, sino de alivio emocional. Él estaba allí. Finalmente estaba allí. Doña Josefa llegó media hora después, trayendo su bolsa de partera. Examinó a Elena cuidadosamente, le hizo preguntas sobre las contracciones, le palpó el vientre con manos expertas. Finalmente anunció: «Son contracciones de preparación, dolores falsos. Sucede bastante en las últimas semanas. El cuerpo se está preparando, pero el bebé aún no está listo para nacer». Elena sintió una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque no estaba realmente en trabajo de parto todavía. Frustración porque quería que todo terminara pronto, que el bebé naciera sano, que la espera terminara. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó. «Días, tal vez una semana o 2. El bebé viene cuando está listo», respondió la partera sabiamente. Después de que doña Josefa se fue, dejando instrucciones para reposo y té tranquilizante, Rodrigo aún permaneció en el cuarto. El cielo comenzaba a clarear a través de las ventanas, anunciando un nuevo día. «Usted debería descansar», le dijo a Elena. «Usted también», respondió ella. Pero ninguno de los dos se movió. Cuando ella dijo que eran dolores falsos, comenzó Rodrigo vacilante. Sentí un alivio tan grande que me di cuenta de algo. No es solo miedo lo que siento, es esperanza también. Esperanza de conocer a este bebé, de abrazarlo, de ser un padre de verdad esta vez, no solo un fantasma de padre que nunca existió. Elena sintió el corazón calentarse. «Usted será un buen padre, Rodrigo, cuando se permita serlo». Él se sentó en el borde de la cama, más cerca de lo que había estado desde que regresó. «¿Cómo puede usted estar tan segura de mí, de todo?» «Porque la vi a usted cambiando, la vi intentando, y eso ya es más de lo que muchos hombres harían».
Rodrigo tomó la mano de ella, observándola por un largo momento. Era una mano pequeña, curtida por el trabajo, pero fuerte. Una mano que había administrado la hacienda, que había cosido a Juárez, que había tocado el vientre donde crecía su hijo. Se la llevó a los labios y la besó suavemente. Fue un gesto de ternura pura, sin segundas intenciones. «Gracias», susurró, «por darme la oportunidad de ser un hombre mejor». Una semana después, el 24 de septiembre, una tormenta violenta azotó el valle de Orizaba. Comenzó al mediodía con un viento fuerte que doblaba los árboles, arrancaba tejas. Pronto vinieron relámpagos que rasgaban el cielo, truenos que sacudían las ventanas, lluvia torrencial que transformaba los caminos en ríos de lodo. Elena estaba en el cuarto de costura, terminando los últimos detalles de una manta para el bebé, cuando la primera contracción real la golpeó. Fue diferente de los dolores falsos. Esta era profunda, visceral, inconfundible. Soltó la aguja, respirando a través del dolor. Cuando pasó, llamó a Benedicta con una voz que intentaba mantener la calma. «Creo que esta vez es de verdad». Benedicta miró por la ventana hacia la tormenta y frunció el ceño preocupada. «Mando a buscar a doña Josefa y a Rodrigo», añadió Elena. «Por favor, encuentre a Rodrigo». Él estaba en los cafetales cuando la tormenta comenzó, supervisando a los trabajadores que cubrían las cosechas. Un capataz fue enviado a caballo, regresando empapado media hora después con Rodrigo. Él entró en la casa como una tormenta humana, goteando agua, el cabello pegado a la frente, pero sus ojos buscaron a Elena inmediatamente. «¿Dónde está ella?» «En el cuarto, don varón. Las contracciones comenzaron hace una hora», informó Benedicta. Rodrigo subió las escaleras de 2 en 2 escalones, entró en el cuarto y vio a Elena caminando de un lado a otro, una mano apoyada en la espalda, el rostro contraído por el dolor. Cuando lo vio, intentó sonreír. «Está todo mojado». «¿Lo estoy?», asintió él acercándose. «¿Cómo está?» «Asustada», admitió ella, «pero lista». Otra contracción vino y Elena se encorvó gimiendo. Rodrigo la sostuvo, dejando que se apoyara en él. Cuando pasó, él la ayudó a sentarse en la mecedora. «¿Ya llamaron a doña Josefa?» «Sí, pero con esta lluvia no sé cuánto tiempo tardará», respondió Elena. Como en respuesta, escucharon un fuerte golpe en la puerta principal. Doña Josefa entró como una fuerza de la naturaleza, empapada, pero determinada. «El bebé no espera buen tiempo», declaró quitándose la capa mojada. Subió al cuarto de Elena, evaluó rápidamente la situación. «Trabajo de parto inicial, tardará todavía, los primeros hijos son lentos». Pero habló con tranquilidad, alentadora. «Todo está bien, el cuerpo sabe lo que hacer». Mandó a Benedicta a buscar agua caliente, sábanas limpias, toallas. Instruyó a Elena a continuar caminando entre contracciones, lo que ayudaba al bebé a descender. Rodrigo permaneció en el cuarto contra todas las convenciones sociales que decían que los hombres no deberían presenciar partos. «Si usted quiere que me vaya», comenzó. «No», dijo Elena firmemente. «Quédese». Las horas se arrastraron. La tormenta afuera continuaba furiosa. Relámpagos iluminaban el cuarto en destellos blancos, truenos retumbaban. Dentro, Elena libraba su propia batalla. Las contracciones venían más fuertes, más cercanas. Ella caminaba, respiraba, gemía, se agarraba a Rodrigo cuando el dolor se volvía insoportable. «Ya no aguanto más», lloró ella después de 6 horas. Estaba exhausta, el sudor le empapaba el camisón, el cabello pegado al rostro. «Aguanta, sí», animó doña Josefa. «Es fuerte, un poquito más». Rodrigo le limpiaba el rostro con un paño húmedo, le susurraba palabras de aliento, permanecía firme, incluso cuando veía el sufrimiento en sus ojos. Alrededor de las 8 de la noche, cuando la tormenta finalmente comenzaba a amainar,
Doña Josefa examinó a Elena nuevamente. «Es hora, necesita pujar ahora». El doctor Bernardo había sido llamado, pero no había logrado llegar por las carreteras intransitables. Sería solo doña Josefa, Benedicta e inusualmente Rodrigo. Elena fue ayudada a la cama. Doña Josefa se posicionó a los pies. Benedicta de un lado, sosteniendo una mano de Elena, Rodrigo del otro. «En la próxima contracción puje con toda su fuerza», instruyó la partera. La contracción vino como una ola gigante. Elena gritó pujando, apretando las manos de Benedicta y Rodrigo con una fuerza que casi les rompía los huesos. «De nuevo, puja», ordenó doña Josefa. Elena obedeció, reuniendo fuerzas que no sabía que poseía. Una vez, dos, tres. «Veo la cabeza, una vez más, vamos». Rodrigo miró por un segundo. Vio la coronilla del bebé comenzando a aparecer y sintió vértigo, pero se forzó a permanecer firme. Elena lo necesitaba. Con un grito que venía del fondo del alma, Elena hizo un esfuerzo final. Sintió al bebé deslizarse hacia afuera en una sensación indescriptible de alivio y extrañeza. Por un segundo, hubo silencio absoluto, suspendido en el tiempo. Después, un llanto fuerte, indignado, perfecto. El bebé estaba vivo, estaba llorando, estaba aquí. «Es un niño», anunció doña Josefa triunfante, alzando al bebé, aún unido por el cordón umbilical. Era pequeño, rojo, cubierto de vernix blanco, agitando bracitos y piernas delgadas en el aire. El llanto era música celestial. Elena se desplomó contra las almohadas, llorando de alivio y alegría. «Mi hijo, mi niño». Doña Josefa cortó el cordón, limpió al bebé rápidamente, lo envolvió en una manta limpia. «Perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, pulmones fuertes». Colocó al bebé en los brazos de Elena. El niño dejó de llorar inmediatamente al sentir el calor de su madre, los ojos minúsculos intentando enfocarse en su rostro. Elena miró a su hijo con un amor tan intenso que dolía. Era perfecto. Tenía cabello oscuro como el padre, una naricita respingona, una boquita diminuta haciendo un puchero. «Hola, chiquitín», susurró. «Finalmente te conozco». El bebé hizo un ruido pequeño, como si respondiera. Lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena, pero eran lágrimas de pura felicidad. Rodrigo estaba parado, completamente paralizado. Miraba al bebé con expresión de total admiración y terror. Doña Josefa se dio cuenta. ¿Quiere abrazar a su hijo, don Rodrigo? Él movió la cabeza violentamente. «No puedo lastimarlo, es tan pequeño». «No lo lastimará», dijo Elena suavemente. «Venga a conocer a su hijo». Con manos temblorosas, Rodrigo se acercó. Elena ajustó al bebé en sus brazos, luego gentilmente lo transfirió a los brazos del padre. Rodrigo lo recibió como si fuera de cristal, con cuidado excesivo, el cuerpo rígido de nerviosismo. El bebé pesaba casi nada, cabía enteramente entre sus antebrazos, y entonces los ojos del niño se abrieron. Eran color miel, exactamente como los de Elena. Padre e hijo se miraron por primera vez. Algo fundamental cambió en el universo de Rodrigo en ese momento. Todos los muros que había construido alrededor de su corazón se desmoronaron de una vez. Todo el miedo, toda la frialdad, todo se evaporó. «Hola, hijo», susurró él, la voz entrecortada. «Soy tu padre. Disculpa por haber tardado tanto en estar aquí». El bebé hizo sonidos pequeños. Una manita diminuta escapó de la manta y agarró el dedo de Rodrigo. El apretón era sorprendentemente fuerte. Rodrigo sollozó. Lágrimas que había contenido por una década finalmente caían libres. «Es perfecto», consiguió decir. «Perfecto». Miró a Elena, a la mujer que acababa de pasar horas en agonía para traer ese milagro al mundo, y la vio con ojos completamente nuevos.
No era más la esposa arreglada, la obligación inconveniente, la sustituta de un fantasma. Era Elena, madre de su hijo, una mujer extraordinaria que él no merecía, pero que estaba allí de todos modos. «Gracias», le dijo a ella. «Gracias por no rendirte conmigo, con nosotros, con este bebé. Gracias por ser fuerte cuando yo fui cobarde». Elena sonrió exhausta pero radiante. «Somos familia ahora, de verdad». «Lo somos», asintió él, devolviendo al bebé cuidadosamente a ella. «Familia». Doña Josefa terminó los cuidados posparto, asegurándose de que Elena estaba bien. «Fue un buen parto, sin complicaciones. Usted necesita descansar ahora. El bebé necesita mamar pronto». Enseñó a Elena a posicionar al bebé para amamantar. El niño tomó el pecho con una facilidad sorprendente, mamando vigorosamente. Doña Josefa y Benedicta finalmente salieron, dejando instrucciones de cuidados, pero asegurando que volverían por la mañana. La baronesa Constanza apareció brevemente, vio a su nieto por primera vez, y por primera vez en años sonrió genuinamente. «Un heredero altamirano», dijo con satisfacción. «Bienvenido, niño». Tocó la cabeza del bebé con una ternura rara, luego se retiró para dar privacidad a los padres. Rodrigo permaneció en el cuarto, acercó una silla a la cama, se sentó mientras Elena intentaba descansar entre tomas. El bebé dormía en la cuna al lado de la cama, haciendo ruidos pequeños. Rodrigo no podía dejar de mirarlo. Cada respiración, cada movimiento minúsculo era un milagro. «Usted debería dormir también», dijo Elena somnolienta. «No puedo», admitió Rodrigo. «Tengo miedo de que si cierro los ojos, me despertaré y descubriré que fue un sueño». «No es un sueño», aseguró ella. «Es real. Él es real». Extendió la mano y Rodrigo la tomó, entrelazando los dedos. Se quedaron así conectados, mientras afuera la última lluvia de la tormenta caía suave. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Rodrigo. No habían discutido nombres, una consecuencia más de su distanciamiento. Elena pensó por un momento. «¿Qué tal, Joaquín? Era el nombre de mi padre». Rodrigo consideró. «Joaquín Altamirano, suena bien. Pero tal vez Joaquín Enrique. Enrique era el nombre de mi padre. Joaquín Enrique Altamirano», probó Elena. «Perfecto». El bebé, ahora Joaquín, despertó llorando de hambre de nuevo. Elena lo tomó, lo puso en su pecho. Rodrigo observó fascinado por la naturalidad de ella, por el instinto maternal que parecía innato. «Usted ya sabe exactamente qué hacer», comentó admirado. «No sé nada», rió Elena. «Estoy inventando sobre la marcha, pero doña Josefa me ha enseñado bastante». «¿Puedo quedarme aquí esta noche?», preguntó Rodrigo vacilante. «No quiero ser inoportuno, pero me gustaría estar cerca de ustedes dos». Elena sintió el corazón calentarse. «Puede quedarse. Hay espacio en la cama o puede usar el sillón». «El sillón está perfecto», dijo él, ya acomodándose en él. Usó el chal de lana como una manta improvisada. Los días que siguieron fueron un borrón de noches sin dormir, pañales interminables, llanto inexplicable y alegría profunda. Joaquín era un bebé sano, pero exigente, quería mamar constantemente. Lloraba cuando tenía gases, dormía solo en intervalos cortos. Elena estaba exhausta, pero increíblemente feliz. Rodrigo sorprendió a todos, principalmente a sí mismo, con su dedicación al hijo. Aprendió a cambiar pañales torpemente. Sostenía a Joaquín contra su pecho, caminando por el cuarto cuando él lloraba. Cantaba canciones de cuna desafinadas, pero sinceras. Los trabajadores de la hacienda comentaban admirados que nunca habían visto una transformación tan completa en un hombre. Doña Josefa venía diariamente a verificar a Elena y al bebé. «Está yendo muy bien, señora. El bebé está subiendo de peso, mamando bien, y usted recuperándose rápido». Miraba a Rodrigo con aprobación.
Bueno ver al padre participando. La mayoría de los hombres no quieren saber de los cuidados del bebé. Perdí demasiado tiempo lejos, respondió Rodrigo. No voy a perder nada más. Una semana después del nacimiento, cuando Elena estaba más recuperada, Rodrigo entró en el cuarto con expresión seria. Llevaba papeles. Elena sintió el estómago apretarse. Serían los documentos de divorcio. Él aún quería seguir con eso, pero cuando habló, fue algo completamente diferente. Traje los documentos para registrar oficialmente a Joaquín como heredero, pero también traje esto. Mostró otro papel. Disolví la documentación de divorcio. Hablé con el doctor Mendoza. Destruimos todo oficialmente. No quiero el divorcio, Elena. Quiero una familia. Esta familia, si usted me acepta. Elena sintió que las lágrimas comenzaban. ¿Está seguro? No es solo la emoción del momento. Estoy absolutamente seguro, dijo él firmemente. Sé que he sido un pésimo marido hasta ahora. Sé que causé un dolor inmensurable. Pero si me da una oportunidad, pasaré el resto de mi vida compensando. Seré el marido que usted merece, el padre que Joaquín merece. No necesita compensar, dijo Elena. Necesita solo estar presente, seguir intentando, ser usted mismo, no una versión perfecta imposible. Rodrigo se arrodilló al lado de la cama, tomando las manos de ella. ¿Puedo intentarlo de nuevo? ¿Puedo intentar ser un marido de verdad esta vez? Sí, respondió ella simplemente. Sí. Rodrigo besó las manos de Elena con reverencia, luego se levantó y, por primera vez desde la boda, la besó en los labios. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesa. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Voy a cambiar mis aposentos para acá», dijo él. «Si usted está de acuerdo, quiero despertar a su lado. Quiero estar aquí cuando Joaquín llore de madrugada. Quiero ser parte de esta familia en todos los sentidos». «De acuerdo», dijo Elena, «pero tendrá que aguantar al bebé llorando toda la noche». «Aguantaré con placer», garantizó él. Aquella noche, por primera vez, Rodrigo durmió al lado de Elena, no como una obligación conyugal, sino como marido y esposa de verdad. Joaquín dormía en la cuna entre tomas, y cuando despertaba llorando, ambos se levantaban juntos. Rodrigo tomaba al bebé, le cambiaba el pañal, si era necesario, luego se lo entregaba a Elena para que lo amamantara. Era una vida caótica, agotadora, a veces frustrante, pero era una vida real, vivida juntos. Los días fueron transformándose en semanas. Joaquín crecía visiblemente, ganando cachetes regordetes, pasando más tiempo despierto observando el mundo con ojos curiosos, color miel. Reconocía a sus padres, sonreía cuando veía sus rostros. Rodrigo descubrió que ser padre era simultáneamente aterrador y maravilloso. Tenía miedo constante de hacer algo mal, de lastimar a ese ser tan frágil, pero también sentía un amor tan intenso que a veces apenas podía respirar. Ver a Joaquín sonreírle hacía que todo lo demás en el mundo desapareciera. La hacienda continuaba prosperando. Elena y Rodrigo administraban juntos ahora, discutiendo decisiones, combinando sus talentos. Ella tenía un don para tratar a las personas, él con los números. Ella veía necesidades que él pasaba por alto. Él veía oportunidades que ella no percibía. Era un verdadero equipo. 2 meses después del nacimiento de Joaquín, una tarde soleada de noviembre, Rodrigo le pidió a Elena que caminara con él hasta el jardín. Benedicta se quedó cuidando al bebé que dormía profundamente. Caminaron hasta el banco bajo el árbol de jaboticaba, donde habían conversado antes. «Hay algo que necesito hacer», dijo Rodrigo cuando se sentaron. «Algo que debería haber hecho hace años». Sacó del bolsillo un pequeño retrato en un marco de plata. Era un dibujo delicado de una joven bonita, de cabello claro y sonrisa gentil. «Esta es Mariana», dijo él suavemente.
Elena miró el retrato con curiosidad, pero sin celos. Era hermosa. Lo era, asintió Rodrigo. Y yo la amé profundamente, pero ella se fue, y durante años usé ese amor muerto como excusa para no vivir, para no arriesgarme, para no sentir, para no estar verdaderamente presente en ningún lugar. Pero usted me enseñó que es posible amar de nuevo, que es posible construir algo nuevo sin traicionar lo que vino antes. Él tomó la mano de Elena con la otra. La amo, Elena. No de la misma forma que amé a Mariana, porque somos personas diferentes en un momento diferente, pero la amo completamente, genuinamente. Elena sintió el corazón desbordarse. Eran las palabras que pensó nunca oír. También lo amo, Rodrigo, incluso cuando estaba furiosa, incluso cuando dolía. Creo que ya estaba empezando a amarlo. No la merezco, dijo él. No se trata de merecer, respondió ella. Se trata de elegir, y yo lo elijo a usted todos los días. Rodrigo se levantó. Caminó hasta el pequeño lago en el fondo del jardín. Se quedó parado en la orilla por un largo momento, sosteniendo el retrato. Luego, gentilmente lo besó una última vez. Adiós, Mariana. Gracias por enseñarme a amar, pero ahora necesito dejarte ir. Necesito vivir. Y colocó el retrato en una caja pequeña que había traído, que sería guardada en el ático con otros recuerdos del pasado. Volvió hacia Elena, que estaba llorando silenciosamente. ¿Fue muy difícil?, preguntó ella. Sí, admitió él, pero también liberador. Cargué con la culpa durante tanto tiempo, culpa por haberla amado, por haberla perdido, por sobrevivir cuando ella no sobrevivió. Pero Joaquín me mostró que la vida continúa, que podemos honrar a quienes perdimos viviendo plenamente. Un año pasó. Era agosto de 1895 y Joaquín cumplía su primer aniversario. La casa grande estaba decorada con flores del jardín, cintas de colores, una mesa abundante preparada por Benedicta y las cocineras. Fueron invitados los trabajadores de la hacienda, vecinos cercanos, doña Josefa y el doctor Bernardo. Joaquín estaba gordito y sano. Ya gateaba por todas partes. Se ponía de pie agarrándose de los muebles. Balbuceaba mamá y papá con creciente claridad. Tenía una personalidad fuerte. Reía a carcajadas cuando jugaban con él. Lloraba dramáticamente cuando se le llevaba la contraria. Era pura alegría en forma de bebé. Durante la fiesta, Elena observaba a Rodrigo jugando con su hijo en el suelo de la sala, haciendo muecas que le arrancaban carcajadas a Joaquín. Quien viera esa escena nunca imaginaría al hombre frío y distante que había sido. La transformación era completa y genuina. La baronesa Constanza, sentada al lado de Elena, siguió su mirada. «Usted le hizo bien a él», comentó la suegra. «Trajo de vuelta al hijo que pensé haber perdido para siempre». «Él hizo el trabajo difícil», respondió Elena generosamente. «Yo solo le di espacio para que cambiara». «La falsa modestia no le sienta bien, niña», replicó Constanza con una pequeña sonrisa. «Usted salvó a esta familia. Nunca lo olvidaré». Por la noche, después de que todos se fueron y Joaquín estaba durmiendo profundamente, exhausto de los juegos, Rodrigo y Elena se quedaron en el balcón observando las estrellas. Él la tenía abrazada, ella apoyada en su pecho, ambos en completa paz. «¿Sabe lo que me di cuenta hoy?», dijo Rodrigo, «que soy feliz, genuina, profundamente feliz. No sabía que aún era capaz de sentir eso». «Yo también soy feliz», respondió Elena. «E incluso con todas las dificultades, con todo el sufrimiento que pasamos, valió la pena llegar hasta aquí». «¿Recuerda cuando vine a firmar los papeles de divorcio?», preguntó él. «Recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba tan seguro de que quería terminarlo todo,
tan convencido de que no conseguiría amar de nuevo, de que no quería arriesgar mi corazón. Él la abrazó más fuerte. Gracias por hacerme quedar, por darme la oportunidad de conocer a nuestro hijo, de conocerla a usted de verdad. Gracias por haberse quedado, dijo ella, por haber elegido luchar contra sus miedos, en lugar de huir de nuevo. Se quedaron allí abrazados bajo el cielo estrellado del valle de Orizaba, escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda. Grillos cantando, viento en los árboles, vida sucediendo. Dentro de la casa, Joaquín dormía tranquilo en su cuna, rodeado del amor de padres que casi no fueron padres, que casi destruyeron su oportunidad de felicidad antes incluso de intentarlo, pero que al final eligieron quedarse, eligieron intentar, eligieron amar, y esa elección hizo toda la diferencia.